Integrantes de los llamados Caballeros Templarios entraron al Senado de la República, pues como Pedro por su casa, y según dicen se reunieron con la Comisión de Seguridad del Senado. Esta denuncia la hizo anoche la senadora panista Luisa María Calderón. Como era de esperarse, esto fue el 20 de septiembre y lo dijo anoche. Como era de esperarse, esta declaración de Cocoa Calderón incendió el ambiente entre las distintas bancadas allí en el Senado y las acusaciones no se hicieron esperar. Con uno, Rosa Elena Soto informa. Pasó más de un mes para que lo hicieran público. La senadora del PAN, Luisa María Calderón, reveló que el 17 de octubre, un grupo de presuntos integrantes de los Caballeros Templarios llegó a la Cámara Alta y sostuvo una audiencia con senadores de Michoacán y de la Comisión de Seguridad Pública que preside el senador del PRI, Omar Fayad. Yo le dije, yo te pido que no los recibamos, yo tengo la sensación de que los mandan los templarios. Uno de ellos se dirigió al senador Fayad y le dijo, es que desde que el presidente Calderón nos declaró la guerra, yo volteé y dije, ay Dios, bueno, es grave, muy delicado y yo... Pero la confusión sobre el por qué se les permitió la entrada persiste. El coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado, aclaró que nunca se identificaron como tales. Aquí afuera había una manifestación de personas de Michoacán que decían que eran víctimas de la inseguridad y que querían hablar con la Comisión de Seguridad o con senadores para plantear sus inquietudes. Nosotros no sabemos quiénes están aquí afuera, simple y sencillamente... El PRI pidió presentar pruebas y denuncias. ¿Y quién me aseguraba que estaban y que eran reales? El que lo confirmó debió haberlo hecho. Si ahorita me dicen que hay gente perversa en el Senado, vimos de que yo estoy trayendo a la Procu o a la Secretaría de Gobernación en cada uno de sus casos. Hay que confirmarlo. Quien tenga esa confirmación, que lo denuncie. Yo no tengo esa información a mi alcance. Este es el único acceso por el que pudieron haber entrado los templarios al Senado. Es la puerta de visitantes. Normalmente aquí se lleva un registro con identificación oficial. Sin embargo, los nombres de todas las personas que ingresaron ese día permanecen bajo resguardo. Por lo pronto, el presidente del Senado aseguró que este episodio no provocará que la Cámara Alta cierre sus puertas. Si yo presentara a la mesa directiva mañana que lo que tuviéramos que hacer es para evitar susceptibilidades es que se cierre la puerta, eso sería antidemocrático. Y yo prefiero que exista el cumplimiento de los principios democráticos, que exista la puerta abierta del Senado de la República. Mientras tanto, en San Lázaro se advirtió sobre el riesgo de que Michoacán transite hacia un narcoestado. Estamos ante un escenario, si eso fuese realidad, pues de una gravedad muy alta, por no calificarlo de otra manera. El gobierno federal no puede ser omiso a ello. Hasta el momento, ningún senador ha presentado una denuncia formal. Todo ha quedado en meras declaraciones. Con uno, Rosa Elena Soto. A Luisa María Calderón, Cocoa Calderón, no soy quien para defenderla, ella sé que se defienda sola. Sí le mandamos decir lo siguiente, pero hay una confusión. Ella nunca dijo que los templarios entraron al Senado, no. Lo que dijo es, emisarios de los templarios michoacanos vinieron a buscar un diálogo con el argumento de la inseguridad que hay en el estado de Michoacán. Es a lo que contesta Emilio Gamboa, como usted acaba de escuchar. Bueno, pues si son emisarios de los templarios, son instrumentos de los templarios, pues que se presenten las denuncias. Mire, en la duda, mejor un informador lo que tiene que hacer es indagar, investigar. Así que esta tarde conversamos con uno de los empresarios michoacanos mencionados como emisario de la tuta. Hablamos con Tito Fernández Flores. Él es integrante de un movimiento autodenominado Michoacán, Paz y Dignidad. Tito Fernández nos dijo que va a demandar por difamación de honor a la senadora Luisa María Calderón por haberlo vinculado sin pruebas a él y a otras personas de la vida política y económica del Estado, por haberlo vinculado con el grupo criminal de los Caballeros Templarios. También denunció una intromisión del ejército mexicano en Lázaro, Michoacán, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La voy a acusar de difamación porque no es posible que un senador de la República, por su fuero, pretenda humillar y pretenda pisotear
los derechos de los ciudadanos. Lázaro Cárdenas está sufriendo un auténtico golpe de Estado, o lo que pretende ser a nivel federal. Ha existido una intromisión del ejército mexicano y ha tomado el control. Eso es lo que dice el supuesto enviado de la tuta, que conversó con miembros del Senado de la República hace un mes, lo cual hizo público anoche Luisa María Calderón, la senadora panista. Bueno, y con el tema de Michoacán, ante la posible expansión de los grupos de autodefensa por la creciente violencia, desde luego el gobernador Fausto Vallejo hoy habló y mostró dureza, firmeza en su postura. Dice que no se va a permitir en Michoacán la creación de más policías comunitarias. Además, advierte el gobernador, habrá detenciones si se movilizan a otros municipios para apoyar algún levantamiento armado. ¿Cuál es la decisión ahora? Que no se va a permitir por ningún motivo que se siga expandiendo. Si tratan de ingresar a cualquier otro municipio, serán detenidos, ¿verdad? Por mucha decisión por parte del gobierno del Estado y por parte de la Federación. La relación con cualquier grupo, con cualquier manifestación es muy clara. En Michoacán se tiene que aplicar el Estado de Derecho. Y tenemos como primera obligación darle seguridad, obviamente, a la ciudadanía. No nos equivoquemos. La toma de 19 alcaldías y las balaceras entre templarios y guardias del Consejo de Autodefensas y Comunitarios no son parte del folclore de la Tierra Caliente. Son escenas de una guerra civil que ocurre ante la mirada de estupor del gobierno federal. Es una guerra por la libertad. Estábamos prisioneros de los cárteles. Ellos administraban la justicia. Si había alguna controversia, algún problema de deudas entre individuos, de un trato, lo que fuese, ya no se iba al Ministerio Público, ya se iba con el jefe de plaza, con el jefe del cártel para que arreglara la situación. Sí, es verdad el control federal de plazas ocupadas en Michoacán por el crimen y los certeros golpes al corazón de la serpiente más venenosa del estado. Pero la verdad es también otra. Se tapa un agujero y se destapan dos. Se lo pregunté al doctor José Manuel Mireles, líder visible del Grupo de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, el que manda a punta de cuerno de chivo y a quien por allá todos obedecen. ¿Y todo esto hasta cuándo, doctor?, le dije. No toleraremos ningún cártel en el estado de Michoacán. Nosotros estamos haciendo lo que debiera hacer el gobierno estatal y el federal, porque durante más de 12 años nunca hemos visto la justicia ni la legalidad de las instituciones trabajando en el estado de Michoacán. Porque se pasaban de lacras con la gente y les robaban las vacas, les cobraban cuota, a veces mataban gente inocente y todo eso. Los delincuentes esos pues nos secuestran con que amenazándonos, que dándoles que una cantidad. No es justo porque nosotros aquí los habitantes de Cherán no tenemos trabajo. ¿Cómo le vamos a dar una cantidad a esos secuestradores? De paso, Mireles justifica la acción armada de los grupos de autodefensa y el delito cometido por la aportación de AK-47, R-15 y otras armas prohibidas. Todo el sistema político, el sistema de gobierno del estado de Michoacán, desde la policía municipal hasta el gabinete del gobierno del estado, está completamente contaminado por el crimen organizado. Son los que verdaderamente gobiernan. O sea, es una guerra, se le puede decir como sea, pero es una guerra en prácticamente todo el estado, ¿verdad? Es una guerra, ha habido batallas, enfrentamientos, y sí estamos preparados para en un momento dado, si tenemos que defender la población, defenderemos la población. Y más adelante, Mireles aclara. Nuestro enemigo no es solamente los caballeros templarios, es todo aquel cártel que se quiera adueñar del estado de Michoacán. Al preguntarle si el cártel de Jalisco Nueva Generación financia su grupo de autodefensa, Mireles responde irritado. Esa es la pregunta obligada desde hace 8 meses, ¿quién nos financia? Pero no se ponen a pensar que si durante más de 12 años le pagábamos al crimen organizado 30 millones de pesos al mes nada más de mi pueblito,
y que ahora ya no les pagamos nada. No consideran que nosotros podemos ya comprar nuestras propias armitas, nuestros propios cartuchos. El líder de las autodefensas concluye con 4 confesiones rotundas. 1. Haberse aliado en su momento con la familia michoacana para expulsar a los Zetas. 2. Declararse enemigo mortal de los templarios. 3. Haberse aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, al que le carga hasta los heridos, balaceados y muertos. Y 4. Estar en guerra. Tu pueblo te da la confianza de servirle y nosotros tenemos ese espíritu de no fallarle. Con 1, José Cárdenas. La función de un periodista, que nos quede claro a usted y a nosotros, es informar, mostrar los hechos como son. Y la suya, su tarea es opinar, juzgar, valorar. Por ello hemos invitado a la doctora María Amparo Casar, analista política en este espacio informativo. Doctora Casar, está hablando mi computadora, disculpa, pero es que nos interrumpió la computadora, no importa, ellos también alguna cosa tendrán que decir, los que están observando este noticiario. Doctora, ¿cómo ves esta situación? ¿Estamos o no al borde de un abismo? ¿Está Michoacán de veras despeñada? ¿Está derramado el gobierno? ¿Existe, no existe? ¿Tú cómo percibes Michoacán? Di que muchas veces te digo que exageras, pero ahora te quedas corto. Estoy muy impactada con este reportaje que nos acabas de mostrar. Me deja, por un lado, confundida, por otro lado, enojada, por otro lado, con este sentimiento de desesperación que tiene que estar sintiendo la población michoacana. Sin duda. Y cuando vemos que le das voz, además, porque lo haces a todas las partes, dices, realmente estamos, al menos en una porción del territorio de Michoacán, estamos en una verdadera guerra. Sí, estoy muy impactada con este. Es el 10% del estado, tomando en cuenta que hay 118 municipios y 19 están en manos de las fuerzas que se llaman autogobierno, las fuerzas policías ciudadanas, en fin, gente civil armada, pero no con pistolitas 22, con cuernos de chivo, con R-15. Te lo dicen abiertamente, son armas que hemos incautado o que hemos recogido de nuestro combate al crimen organizado. Ahora, yo puedo entender la desesperación, tanto de la población en general, como de aquellos que, como dicen ellos, se vieron orillados a tomar la defensa por sus propias manos. Pero no lo puedo explicar, pero no lo puedo justificar. Pero, exacto. ¿Qué credibilidad puede tener lo que dice el líder visible de estos grupos comunitarios de autodefensa, cuando primero se alían con la familia michoacana para sacar del camino a los Zetas? Me estás hablando del doctor Mireles. Claro. Porque los Zetas estorbaban la operación criminal de la familia. Luego la familia se va contra la población. Entonces los grupos de autodefensa se voltean contra la familia y se voltean todavía peor con los templarios, que se está disputando la hegemonía del crimen en el territorio. Y ahora resulta que reconocen ser, si no aliados, ver con gracia la presencia de otro cártel como es el Jalisco Nueva Generación, al cual le cargan hasta los muertos. Porque además les dan paso franco, como ellos dicen, ¿sí?, hacia el estado de Jalisco, y entonces ahí también uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a estos sí les dan paso franco? Ahora, tú me hablas de la credibilidad y tienes razón, Pepe. ¿Qué credibilidad puede tener un hombre o un hombre que comanda un grupo con esa trayectoria? Y claro, uno tiene que poner las interrogantes. El problema, Pepe, es que ¿qué credibilidad tienen también los otros actores que has entrevistado tú y cuyas declaraciones hemos leído en los periódicos? Yo te pregunto, ¿qué credibilidad puede tener el gobernador? ¿Qué credibilidad puede tener el secretario de gobierno? Al que señalan haberse reunido con templarios y arreglado con templarios. Y que está documentado, lo hemos visto hoy también en otro periódico de circulación nacional. Lo dijeron los periodistas. Y vemos todas las ligas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas hasta el actual gobierno. Esto no tiene colores partidarios, y vemos que ahí hay una penetración absoluta de buena parte de la estructura de funcionarios públicos en esta parte del territorio de Michoacán. Justamente, lo único que no vemos es credibilidad. No vemos gobierno. Bueno, y las declaraciones del gobierno, pues tampoco me merecen ninguna credibilidad, ninguna confianza, Pepe. Y lo único que vemos es estupor por parte de las autoridades del gobierno federal.
¿Por dónde? ¿Por dónde y hasta cuándo? ¿Viviremos para ver el final? A ver, sí, viviremos para ver el final, Pepe, eso sí creo que te lo garantizo, que viviremos para ver el final. Lo que pasa es que no sabemos qué tipo de final vamos a tener cuando tenemos a 3 partidos, a 3 grupos, es el gobierno, las fuerzas federales y locales, digamos la institucionalidad que está muy maltrecha, hay que decirlo, los grupos de autodefensa y los cárteles o los grupos del crimen organizado, ¿sí? Entre los 3 se disputan el territorio, cada uno tiene algunas partes, todos actúan fuera de la legalidad, desde luego el crimen organizado, desde luego los grupos de autodefensa, ¿sí? Que no solamente cometen el delito de portar armas que no pueden portar porque son de uso exclusivo del ejército, que no solamente ponen retenes, que no solamente franquean o no franquean el paso a ciertos habitantes, en fin, cometen un montón de delitos, y después las fuerzas federales y las fuerzas locales, pues que cuando menos por omisión, Pepe, porque también hay delitos por omisión, no están brindando la seguridad al Estado, que es la primera obligación de un Estado. Vemos con pena y duele. Michoacán está secuestrado, Michoacán desborda. Doctora Casar. Michoacán al borde de una guerra civil, en donde uno se pregunta si la desaparición de poderes debería de operar y si sería una solución. No lo sé, Pepe, pero son 2 preguntas que tenemos que tener en mente y que espero que los legisladores las tengan. El juicio de amparo. Doctora Casar, gracias, buenas noches. A ti, Pepe, muy buenas noches y felicidades por tu reportaje. Gracias, la doctora María Amparo Casar, con uno comentarista política.